Bienvenidos. En este video aprenderemos acerca de las nociones básicas de la química orgánica, las propiedades del carbono y otros temas en general. Comencemos. La química orgánica tiene su origen en la llamada fuerza vital. La palabra química orgánica fue utilizada por primera vez por Berzelius para estudiar los compuestos derivados de recursos naturales. En aquella época se creía que solo aquellos compuestos derivados de un organismo vivo podían producir otros compuestos de tipo orgánico. Sin embargo, esta teoría fue refutada por Friedrich Wöhler, ya que logró por primera vez sintetizar un compuesto orgánico en un laboratorio, el compuesto orgánico llamado urea. Este experimento confirmó por primera vez la síntesis de compuestos orgánicos, y así Friedrich Wöhler se convirtió en el padre de la química orgánica. ¿Pero qué es la química orgánica? La química orgánica es una rama de la química general que se encarga del estudio de los compuestos del carbono y los derivados de este. La base de estudio de la química orgánica es el elemento químico llamado carbono, ya que este tiene gran versatilidad y puede formar varios enlaces creando las llamadas cadenas de carbono. Los compuestos orgánicos pueden ser de dos tipos, naturales y sintéticos. En nuestra vida diaria nos encontramos rodeados de una gran cantidad de compuestos orgánicos. Como bien vimos, los compuestos orgánicos pueden ser de dos grandes tipos, naturales y sintéticos. Dentro de la rama de compuestos naturales se encuentran los compuestos llamados polisacáridos, como los azúcares, llamada almidón y celulosa, que se encuentran en las plantas, frutas y verduras. Un ejemplo de esto es la papa, que está hecha de almidón, o la estructura de madera hecha de celulosa. El caucho. El caucho es un compuesto que se extrae del árbol chico zapote y se utiliza para fabricar llantas mediante un proceso de vulcanización. También se extrae látex para fabricar condones, guantes, entre otro tipo de aditamentos. La seda. La seda es una tela que se extrae del capullo del gusano de seda. Es un compuesto de origen natural. Y también tenemos las proteínas y ácidos nucleicos, que son macromoléculas que se utilizan en nuestra vida diaria, en nuestro cuerpo, y se presentan presentes. Los compuestos sintéticos, como los plásticos, fibras textiles y elastómeros, son muy variados. Tenemos el polietileno, que es el plástico común, el PVC, policloruro de vinilo, usa para tuberías y para otro tipo de artículos, la baquelita, que se utiliza como mango para sartenes y en la antigüedad se usaba para teléfonos, el poliuretano, la llamada nieve seca, y los poliésteres con distintos tipos de telas, hilos y demás componentes. Dentro de las fibras textiles encontramos nuevamente el nylon y el tergal, y los elastómeros se encuentra el neopreno. El carbono tiene una gran cantidad de propiedades. En la tabla que se ve podemos ver algunas de sus propiedades básicas. Al ser el carbono un compuesto orgánico, un elemento de tipo natural, este tiene la versatilidad y facilidad de formar 4 enlaces covalentes. Los carbonos se pueden unir entre sí formando enlaces dobles o triples, quedando de la siguiente manera como se puede ver en la imagen. Esto es un enlace simple, enlace doble y enlace triple. El carbono utiliza esta propiedad para formar varias cadenas de carbono en un fenómeno conocido como concatenación del carbono. Esta concatenación se debe principalmente a la llamada tetravalencia del carbono. La tetravalencia es la capacidad del carbono para formar 4 enlaces, ya sea átomos iguales o distintos a él. Esto genera llamadas cadenas carbonatadas en el fenómeno conocido como concatenación. En la imagen podemos ver cómo el carbono se une a sí mismo para formar una estructura de cadena, que es la propiedad base de lo que es la química orgánica. La concatenación puede dar lugar a cadenas cerradas, lineales, abiertas y ramificadas. En la imagen tenemos un ejemplo de una cadena lineal no ramificada, mientras que aquí
podemos ver una cadena ramificada de 3 átomos de carbono. Esto se llama anillo o ciclo. En este lado presentamos una imagen que corresponde a una cadena ramificada con enlaces dobles, que es un alqueno. En general, el carbono puede unirse a distintos grupos, elementos o especies químicas para dar lugar a los llamados compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son muy variados. Incorporan grupos funcionales como los alcoholes, éteres, aldehídos, ácidos carboxílicos, esteres, aminas y amidas. Dentro de estos se encuentran los llamados hidrocarburos. Los hidrocarburos se dividen en alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Y existen también cadenas de carbono que se mueven en su posición. Esto se conoce como isomería. Las cadenas que se pueden formar en una estructura de carbono pueden ser cadenas abiertas o acíclicas, cadenas cerradas o cíclicas, y también puede esto dar lugar a la isomería de cadena, de posición y de función. El carbono tiene una propiedad llamada hibridación, que es el fenómeno por el cual se puede unir enlaces y formar distintos orbitales atómicos o orbitales híbridos. Esto se conoce como hibridación del carbono. Un orbital híbrido es aquel que combina orbitales diferentes para formar nuevos orbitales similares en forma, longitud y energía. El átomo de carbono se han encontrado 3 tipos diferentes de hibridación: sp, sp2 y sp3. En la imagen se pueden observar los distintos tipos de hibridación y geometría molecular del carbono. Veamos ahora los tipos de fórmula que pueden formar los compuestos orgánicos. En química orgánica se utilizan 3 tipos de fórmula. La primera es la llamada fórmula de constitución, conectividad y configuración. Esto se usa para representar cómo se encuentra unida una molécula, a cuántos átomos existen en ella y qué tipo de átomos hay. Nos proporciona información acerca de algunas características distintivas de esa molécula. En particular, debe darnos información sobre 3 factores que ya vimos. Los tipos de fórmula más utilizados son la fórmula condensada o molecular, fórmula semidesarrollada, fórmula desarrollada y la llamada fórmula lineal. Estas son las fórmulas base de la química orgánica. Vamos a ver la fórmula condensada o molecular. La llamada fórmula condensada molecular nos indica qué átomos forman el compuesto y la proporción en la que estos se encuentran presentes, es decir, la cantidad de átomos que hay. No nos indica cómo se encuentran unidos los átomos, pero nos indica cuántos átomos hay y qué tipo de átomos hay. Veamos un ejemplo. Tenemos ahí 4 moléculas orgánicas: el etano, el propano, el pentano y el etanol. En la primera fórmula podemos apreciar los elementos que lo forman. Tenemos un átomo de carbono y hidrógeno. Entonces esto nos indica la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en la molécula. Tenemos 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. En la segunda molécula podemos ver que existen 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. En la tercera, 5 de hidrógeno y 5 de carbono y 12 de hidrógeno. Mientras que la última fórmula, correspondiente al etanol o alcohol etílico, se encuentra presente 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta fórmula nos proporciona información básica. La siguiente nos muestra la llamada fórmula semidesarrollada. Este tipo de fórmula nos indica, de alguna manera, junto a quién se encuentra un átomo o elemento químico. Representa, sin mostrar todos los enlaces individuales, cada enlace se representa junto a los átomos que están enlazados y se puede utilizar un guión para separar a los elementos
que se encuentra uno junto al otro, o representar el enlace químico. En la primera molécula que podemos ver tenemos al etano. Aquí, en la primera fórmula, la llamada condensada, nos indicaba nada más lo que corresponde a la cantidad de átomos y qué tipo de átomos era cada una. Tenemos aquí 2 de carbono y 6 de hidrógeno. En la fórmula molecular ya nos indica que el carbono se encuentra junto al hidrógeno, que se encuentran separados mediante un guión, y existen 3 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Esta es una parte y esta es otra parte, separadas por el guión central. Esta fórmula nos indica la configuración y la constitución de la molécula de manera muy general, y es lo que podemos utilizar en química orgánica. Recuerden, cada enlace, cada átomo de carbono tiene la capacidad de unirse a 4 átomos distintos, ya sea iguales o diferentes. Aquí en el átomo central, que es el carbono, tiene un enlace que corresponde al guión y 3 más, lo que hace que tenga su tetravalencia completa, es decir, 4 enlaces. 3 aquí y 1 aquí serían 4. Para este carbono, 3 enlaces y uno de este guión son los 4 enlaces que le corresponde a cada átomo de carbono. No puede tener ni más ni menos de 4 enlaces químicos. En la segunda imagen, que corresponde al propano, este tiene una cantidad de 3 átomos de carbono y 8 hidrógenos. Podemos ver que cada átomo de carbono cumple la regla de la tetravalencia, es decir, tener 4 enlaces. Aquí tenemos uno que nos indica este enlace. 3 de carbono y uno de este sería un total de 4 enlaces. El carbono inicial cumple con la tetravalencia. El carbono central tiene un enlace, otro enlace aquí y 2 hidrógenos corresponden a sus 4 enlaces de carbono. Y así sucesivamente. En el pentano, penta significa 5, de ahí que corresponden a los 5 átomos de carbono. 3 hidrógenos que tenemos acá y uno que se encuentra de este lado son el total de los 4 átomos de carbono en los cuales debe estar enlazado cada átomo. Cada enlace, cada carbono, debe contener un total de 4 enlaces químicos, ni mayor ni menor cantidad tal. Puede haber casos en los que existan enlaces dobles o triples entre átomos de carbono y carbono. Si contabilizamos a este átomo, aquí tenemos un enlace, otro enlace, ya son 2. Cuando nos falta para llegar a 4, 2 obviamente. Y estos 2 se agregan con el hidrógeno. En total este carbono tiene 4. Si checamos a este carbono, lo mismo ocurrirá. Uno de aquí y otro de acá serían 2. Y 2 de hidrógeno serían 4. Para el caso de esos compuestos que estamos viendo, solo van a unirse carbonos e hidrógenos. Cada guión, repito, representa un enlace entre carbono y carbono. Por último, tenemos el etanol. La misma regla cumple para tener 4 enlaces. Si checamos a este átomo, tiene 1, 2 de este lado, serían un total de 2 enlaces químicos y 2 de aquí serían 4 enlaces químicos. El OH no es carbono, por lo tanto nada más debe tener un enlace químico. Esto se llama fórmula semidesarrollada. La fórmula desarrollada, la que vemos en esta continuación, es aquella en la cual todos los enlaces de la molécula se van a mostrar de manera tal cual son. Cada enlace se representa mediante un guión. La fórmula nos da información de la constitución y de la manera que los átomos se encuentran enlazados entre sí en una molécula. Los ejemplos son los siguientes. Como vemos ahora en la primera imagen, podemos ver cada enlace de forma individual. Para este átomo de carbono, tiene 1, 2,
3 y 4. Son los 4 enlaces que corresponden a la tetravalencia del carbono. Lo mismo ocurre para este átomo. Cada átomo tiene 4 enlaces y se representa de esta manera. Recordemos que aquí había 2 carbonos y 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 y 2. 2 carbonos y 6 hidrógenos. El propano. Vemos en la fórmula de la parte superior la fórmula semidesarrollada. Esta misma se utiliza para desarrollar la fórmula desarrollada, como su nombre bien indica. Estructura base de los 3 carbonos. Cada carbono se rodea de los enlaces correspondientes, es decir, 4. 1, 2, 3 y este sería 4. Para el átomo central, 1, 2, 3 y 4 correspondientemente. Para el átomo que se encuentra aquí sería 1, 2, 3, 4. Cada carbono aquí cumple su tetravalencia, además de ser puros enlaces simples o sencillos. Y lo mismo ocurre para cada una de las fórmulas. Tenemos al etanol o alcohol etílico. Podemos ver que el átomo de la parte final tiene exactamente 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Estos son los enlaces químicos. Esto corresponde a tetravalencia de la fórmula semidesarrollada. Por último, tenemos la fórmula lineoangular. La fórmula lineoangular o esquelética también es la que suele utilizarse en la actualidad. Este tipo de fórmula, los enlaces están representados por líneas y los átomos de carbono en los puntos de encuentro de 2 líneas. Los átomos distintos al carbono se escriben con su símbolo. Los átomos de hidrógeno no se simbolizan. Veamos el siguiente ejemplo, el propano. Esta fórmula es muy simple y muy sencilla. Nada más corresponde a iniciar el punto de inicio. Punto de inicio, un carbono, 2 carbonos, 1, 2 y 3. Aquí, en cada vértice, indica que se encuentra presente un átomo de carbono, pero no es necesario representarlo, simplemente se ponen como una especie en forma de zigzag. Si contamos sería 1, 2, 3. Los átomos de hidrógeno no se representan, simplemente es el esqueleto. Algo similar a esto. En el caso del pentano, iniciamos con un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Nuevamente, los puntos de inicio, los vértices, corresponden a los átomos de carbono. Y los enlaces se encuentran de esta forma. Este es el enlace que correspondería a esta parte. Si existiera un enlace doble, se representaría una línea más. Un enlace triple, un guión más. Por último, tenemos el caso del etanol, que tiene un carbono, 2 carbonos. Este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, y el guión de enlace del carbono al oxígeno se representa de esta manera. Los átomos distintos al carbono se tienen que escribir con su símbolo, sin embargo no se contabilizan. Este es un grupo funcional OOH, hidróxido o hidroxilo. No es carbono. Los carbonos se encuentran aquí presentes. Este siempre sigue una forma de zigzag y cuando se agregan carbonos, puede ser la punta superior del pico, comúnmente se sigue. A continuación veremos un ejemplo más de la fórmula lineoangular. La fórmula lineoangular es una forma simple de escribir las cadenas hidrocarbonadas. Vemos el siguiente ejemplo.
Esta molécula corresponde a la nicotina. Aquí no se representan los enlaces individuales del hidrógeno. En cada punto de unión se encuentra un átomo de carbono y los átomos distintos al carbono se representan con su símbolo. Este es otro ejemplo de una cadena de un total de 5 carbonos, que corresponde al pentano en la fórmula semidesarrollada. Para transformar la fórmula de esa línea angular, haremos lo siguiente. Repito, acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, que serían los mismos que se encuentran presentes acá. Las siguientes imágenes representan a distintos tipos de compuestos en fórmula lineoangular. El tolueno, conocido como dinamita o TNT, el hexanol, el pentano y la ciclohexanona. Como pueden ver, aquí no se representan los átomos de hidrógeno de forma individual, sino se representan mediante la fórmula lineoangular, donde en cada vértice sabemos que hay un hidrógeno, que hay un carbono. Y los átomos distintos a él no se representan con su símbolo, como estos ejemplos. La fórmula lineoangular es la fórmula que a partir de ahora utilizaremos para escribir los compuestos químicos que trabajaremos, química orgánica. A continuación veremos más ejemplos de fórmula lineoangular de una cadena ramificada. Podemos ver que cada átomo de carbono de la lista, que son un total de 9, se representan en esta fórmula. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta es la cadena base. Y los agregados de los llamados radicales se encuentran en la forma, se encuentra aquí. Siempre tienen la tendencia a formar zigzag. Y si el pico se encuentra hacia arriba, lo más conveniente es seguir hacia arriba los enlaces. Si el pico se encuentra hacia abajo, es necesario poner un carbono, se pone en la parte inferior, tal como se presenta aquí. Ahora les corresponde a ustedes dibujar las estructuras lineoangulares de los siguientes compuestos. Dibújenlas. Para dibujarlo tenemos el total de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos la cadena base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vemos, los numeramos. Y vemos que en la posición 2 al 3 es un enlace triple. En la 5 a la 6 un enlace triple. Y en la posición 4 existen carbono arriba y carbono abajo. Esto ustedes lo pueden hacer mucho mejor en su libreta de manera más lineal.